Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Estaba viendo que pues no hay tantos conectados, ¿verdad, compañeros? Un total de 39 estamos en la sesión. Creo que no es ni la mitad del grupo total. Sin embargo, compañeros, por cuestiones de instrucciones que ha quedado la coordinación del semestre, pues sí es... si es necesario, digamos, que se dé clases entre los exámenes y por eso, pues hoy tenemos prácticamente la primera clase del segundo parcial. No se había dado con anterioridad porque casualmente los exámenes coincidían con los días de clase, ¿verdad? Yo me recuerdo que la semana pasada ustedes tuvieron examen, creo que lunes, miércoles y viernes, que fueron los 2 días, miércoles y viernes, los 2 días que nosotros damos este curso. En ese sentido, pues, por eso no se había, digamos, no nos habíamos conectado a las clases. Sin embargo, hoy, pues, sí tenemos este espacio y consecuentemente, pues, vamos a tratar de aprovechar un rato, compañeros, para poder explicar la continuidad del programa, ¿verdad? De los temas del curso. Entonces, repitiendo, compañeros, ya esta se considera la primera clase del segundo parcial, ¿verdad? Y entonces, pues, se recuerdan que en otros momentos hemos hablado de los conflictos colectivos, se habló del conflicto colectivo de carácter jurídico, de carácter económico-social, cuáles eran las diferencias. Y hoy, pues, vamos a empezar a hablar sobre el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Porque el otro es muy más extenso y abarca más en el plan en el programa del curso, pero inicialmente entonces vamos a ver el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Se recuerdan que hemos hablado en otras oportunidades que el conflicto colectivo de carácter jurídico pues se dilucida a través de la vía del juicio ordinario laboral, ¿verdad? Eso es importante porque en el semestre pasado pues tuvimos la oportunidad de abordar con más detalle todas las etapas que conforman el juicio ordinario laboral. Hoy en este curso pues vamos a ver las etapas, solo que las vamos a ver un poco más a la rápida, compañeros, por razones del tiempo, pero sí vamos a aludir a todas las etapas que integran el juicio ordinario laboral, toda vez que es la vía por la cual, repito, se dilucida el conflicto colectivo de carácter jurídico. Tenemos que tener claro, compañeros, y anótenlo por ahí con letra bien clara, que siempre que estamos ante un conflicto de carácter jurídico cuando se están violentando o incumpliendo ciertas normas existentes, ¿verdad? Es decir, cuando ya hay un derecho que preexiste, compañeros, que está plenamente establecido en la legislación laboral. Digo legislación laboral, compañeros, porque dentro de ella estaría el Código de Trabajo, estarían las normativas constitucionales, los instrumentos internacionales, etcétera, etcétera. Todo lo que establece normas de orden laboral, ¿verdad? Entonces, en esa legislación laboral, pues, si se incumple con lo que establezca alguna de esas normas, pues entonces estaríamos ante un conflicto de carácter jurídico, ya sea individual o colectivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es individual cuando yo tengo una relación laboral y me despiden, no me pagan indemnización por tiempo servido, por ejemplo, y entonces se hace necesario que yo plantee una demanda y ahí por ese incumplimiento. Entonces, ese es un conflicto de carácter jurídico solo individual, ¿verdad? Es solo que individual entre patrono y mi persona. Pero los conflictos colectivos de carácter jurídico, ya los colectivos, pues se refieren ya a incumplimientos de normativas colectivas.
el ejemplo clásico es el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Que si un pacto colectivo de condiciones de trabajo es incumplido en alguno de sus disposiciones, pues entonces se puede plantear un juicio ordinario laboral para efecto de que se pueda exigir su cumplimiento. Entonces, vamos a hablar por esa razón del juicio ordinario laboral. Vamos a ir recordando, compañeros. Ustedes me van ayudando en algunas cuestiones para que vayamos cruzando ideas relacionadas con el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Que es, hay que agotarlo también en el conflicto colectivo de carácter jurídico. Bien, entonces, ¿cuál es el acto inicial, compañeros? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el acto inicial con que se le da principio a este proceso ordinario laboral? ¿El pliego de peticiones, licenciado? ¿No? Vamos a ver, Samuel nos aporta el pliego de peticiones. El pliego de No, peticiones... yo no fui el de los pliegos de peticiones. vale, vale, muy bien. Entonces alguien más lo mencionó ahí. Pero... Le iba a decir que era por el escrito de demanda. Exactamente, por la demanda, así es. El pliego de peticiones es allá en el económico social. Aquí en el conflicto colectivo de carácter jurídico se inicia con una demanda, ¿verdad? Una demanda, esta demanda, pues recordamos, compañeros, que el artículo 332 del Código de Trabajo nos da los requisitos que debemos cumplir en toda demanda. Entonces vamos a ver si alguien de los compañeros nos puede hacer favor de leer el artículo 332 del Código de Trabajo. Artículo 332. Toda demanda debe contener, primero, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Segundo, nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibir notificaciones. Tercero, relación de los hechos en que se funda la petición. Cuarto, nombres y apellidos de las personas o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicaciones del lugar en donde puedan ser notificadas. Quinta, enumeración de los medios de prueba con que se acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y sus residencias si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallara, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si se ofrecieren pruebas deben observarlas. 6. Petición que se hace al tribunal en términos precisos. 7. Lugar y fecha. Y 8. Firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviera impedimento, o firma de la persona que lo haga su ruego, si no sabe o no puede firmar. Hace falta un párrafo ahí, compañera. Sí, lo siento. En la demanda puede solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Muy bien, gracias, compañera. Entonces, ahí Betsy nos leyó el artículo 332 del Código de Trabajo. Ese artículo, compañeros, contiene los requisitos que debe contener el memorial de demanda. Ya en su oportunidad, pues hicimos algunas críticas a este artículo, compañeros. Una de ellas es el tema del ofrecimiento de la demanda, que no es expreso, ¿verdad? No dice ofrecer los medios de prueba, sino que dice enumerar los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, esa es una debilidad, digamos, una mala redacción. Ahí debiera decir, en lugar de enumerar los medios de prueba, decir ofrecer los medios
de prueba, ¿verdad? En la demanda. Luego, algo que vale la pena también recalcar, compañeros, es que se exige en el Código de Trabajo como uno de los requisitos la vecindad, ¿verdad? La vecindad, les recalco esto porque tenemos que estar conscientes, compañeros, de que muchas veces ya sea por el estudio, como en el caso de ustedes, o por el ejercicio profesional en el caso de los abogados, muchas veces hay abogados que se les olvida esto y entonces dejan únicamente dejan únicamente el domicilio, únicamente dejan el domicilio cuando en realidad lo que exige, compañeros, lo que la ley da, ¿verdad? Domicilio. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, compañeros. Lo que pasa es que en la práctica ya hay que recordar de que como el Código Notariado exige domicilio, ¿verdad? En el tema de los instrumentos públicos notariales y en el tema procesal civil, procesal de familia, etcétera, etcétera, pues se exige el domicilio. Entonces, es aquí en lo laboral en donde se exige la vecindad, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir vecino del municipio de Villanueva, del departamento de Guatemala, vecino del municipio de Palín, del departamento de Escuintla, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer alusión a las vecindades. La vecindad es una circunscripción municipal donde se reside. Eso dice el Código Municipal y el Código Civil. Sin embargo, algo que es curioso, compañeros, es que el domicilio no está definido como tal, ¿verdad? No hay alguna ley que diga que el domicilio es la circunscripción departamental donde se reside, ¿verdad? Eso es interesante, compañeros, porque todos, si usted ve, por ejemplo, escrituras o memoriales, va a decir de este domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, porque vive en el departamento de Guatemala o con domicilio en el departamento X. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, compañeros, que nuestro Código de Trabajo exige la vecindad, ¿verdad? La vecindad, no el domicilio. Y bueno, eso como una especie de comentarios al artículo 332 que se refiere a la demanda del juicio ordinario laboral. Luego, después de la demanda, hay que tomar en cuenta, compañeros, que la demanda se presenta ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. No se presenta ante un juzgado directamente. Entonces, el código dice en el 332, juez a quien se dirige. En la práctica, compañeros, ya se ha establecido un criterio y la práctica consiste en que el criterio que prevalece es de que hay que dirigírselo al juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas. A ese juzgado se le dirige, ¿verdad? Se le dirige, repito, al juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas. A ese juzgado estamos dirigiendo las demandas desde hace algún tiempo para que ese juzgado es el que inicialmente conoce del asunto, ¿verdad? El que califica los requisitos y si los considera pues adecuados, pues entonces admite para su trámite la demanda y la remite a un juzgado que deba seguir conociendo sobre el proceso. Entonces, sí, Samuel. Licenciado, ¿esto es juzgado pluripersonal para la admisión de demandas? ¿Solo así? Sí, juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas. Ese es el nombre del juzgado. Juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social
para la admisión de demandas. Este juzgado, sí, de nada, este juzgado es el encargado, compañeros, de poder, este juzgado es el encargado de poder calificar las demandas y determinar si estas demandas son, si estas demandas pues llenan los requisitos legales y se deben admitir para su trámite, ¿verdad? Así funciona esto. Antes, compañeros, se recuerdan que habían dos juzgados. El juzgado primero y el juzgado segundo para la admisión de demandas. Y entonces esos juzgados eran los encargados de... Sin embargo, ya en los últimos tiempos se creó el juzgado pluripersonal, ¿verdad? Es decir, un juzgado que tiene varios jueces, pero que cada uno resuelve de manera diferente, de manera individual. Es decir, que no van a resolver de manera como un órgano colegiado, sino que cada quien lleva los casos y emite la resolución que considere oportuna. Entonces, es el que admite para su trámite y el que señala la audiencia y que designa qué juzgado va a seguir conociendo. Ellos llevan un orden ahí que les permite establecer a qué juzgado le va a corresponder ese proceso y así lo trasladan a ese juzgado para que continúe con el conocimiento y resolución del caso. Bueno, luego, después de plantear una demanda, compañeros... Sí. Ay, disculpe que la interrumpa. Es que yo tengo aquí una observación que nos decía usted también en la demanda, donde hay que incluir como requisito para que no nos hagan un previo el artículo 82, inciso B, donde su importe debe calcularse tomando como base el promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses. Eso me lo explicaba usted el semestre pasado. Exacto. ¿Sí es así? Sí, así es. Sí, digamos, hay algunas cosas, gracias por la observación. Fíjense que hay algunas cuestiones que no están específicamente en el artículo 332, porque en la práctica, pues hay que recordar que el código, compañeros, ya tiene muchas décadas de existir y entonces en la práctica tribunalicia se han establecido algunos criterios. Incluso yo me podría atrever a decirles a ustedes que si ustedes vienen y comparan, por ejemplo, una demanda de este juzgado, otra demanda del otro juzgado, o de los 15 juzgados, digamos que tengamos 15 demandas. O que en un solo juzgado vayan ustedes y digan, bueno, esta es la demanda que presentó el abogado X, este es el abogado Y, el abogado Z, digamos, un grupo de demandas de distintos abogados. Ustedes van a poder notar, compañeros, que la mayor parte de demandas, si no todas, casi todas, tienen la misma estructura, ¿verdad? La misma estructura. No obstante que la ley no nos da una estructura, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica tribunalicia se ha acuñado ciertos criterios que deben llevar, y si no los llevan, los jueces exigen que uno haga la subsane la demanda en ese sentido. Y dentro de esos está lo que dice la compañera Betsy. Tenemos que decirle al juez por razones de que si se está pidiendo una indemnización, le tenemos que señalar cuál es el salario devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral, que es lo que pide el Código de Trabajo, ¿verdad? No lo tiene como requisito, lo tiene en otro apartado, pero hay que agregarlo a la demanda, ¿verdad? Hay que ponerlo. Igual el tema, por ejemplo, el 332 no dice, por ejemplo, que deba señalarse el lugar de ejecución del trabajo. Eso no lo pide. Sin embargo, en la demanda, en todas las demandas se pone, ¿verdad? Que el trabajo se efectuaba en tal dirección, ¿verdad? Que ahí estaba la empresa. ¿Por qué razón? Porque esto sirve para establecer la competencia. Porque imaginémonos
si al juez de trabajo de la capital le dicen, mire, mi trabajo estaba en la cuarta calle 3-20, zona 1 de Palín Escuintla, por ejemplo. Solo ahí el juez ya puede advertir que él es incompetente para conocer ese caso, ¿verdad? Porque eso tiene que ser reconocido por el juez de trabajo de Escuintla, ¿verdad? Por razones de territorio. Entonces, hay varios elementos como el que menciona Betsy y este otro del lugar de ejecución que les estoy comentando, que son requisitos, digamos, que de hecho se han ido implementando y que son de criterio generalizado, tanto entre los abogados como entre los jueces, de tal suerte que un juez podría, por ejemplo, imponer un previo a admitir para su trámite si no se señala. Yo he visto en la práctica que dice, bueno, se le ordena al actor que indique el promedio del salario devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral, por ejemplo, no obstante que eso no lo pide el 332, pero es algo que le va a servir a las partes y pero más al juez cuando emita una resolución en la parte ya final del proceso, una sentencia, va a tomar en consideración cuál era el salario que devengaba ese trabajador. Entonces, por eso les he dicho en otros momentos, compañeros, que es muy importante que se reforme el Código de Trabajo, ¿verdad? Digamos, si de uno dependiera, yo diría que tenemos que reformar el Código de Trabajo o incluso emitir uno nuevo y emitir también el nuevo Código Procesal del Trabajo, ¿verdad? Que ese es un instrumento que creo que nos va a ayudar bastante para resolver muchas cuestiones procesales. Entonces estamos bien ahí, Betsy. Qué bueno en cuanto a la observación. Luego viene la primera resolución. La primera resolución, compañeros, ya dijimos que entonces en este caso el juez para admisión de demandas califica todos los requisitos y si considera que se cumplen a cabalidad, pues entonces se le da trámite a la demanda y se designa qué juzgado va a seguir conociendo. Y luego, después de esa resolución, compañeros, que puede ser, la resolución puede ser en realidad en dos sentidos, ¿verdad? Pueden darse dos escenarios ahí. Uno de ellos puede ser que sea admitida para su trámite porque se están cumpliendo con todos los requisitos que la ley exige. Pero ¿qué pasaría si el juez encuentra defectos en la demanda? ¿Verdad? Por ejemplo, que no se señaló lo que decía Betsy, el salario promedio devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral, por ejemplo. Si no se indicó, entonces el juez puede resolver aquí que previo a admitir para su trámite, que el actor señale este promedio devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral. Y entonces, en todo caso, ahí pues habría que subsanarse. Ustedes saben que son 3 días para subsanar. Y luego, pues, ya el juez admite para su trámite y ya continúa el proceso. Luego, después de la resolución, viene la notificación, ¿verdad, compañeros? Ese acto procesal para darle a conocer a las partes las decisiones del órgano jurisdiccional. En este caso, pues, tenemos que detenernos a platicar un poco, compañeros, el tema de los casilleros electrónicos, ¿verdad? Considero que entre todo lo malo que trajo la pandemia, hay algunas cosas que son positivas, compañeros. Y parte de lo positivo es que la Corte y ahora el propio Congreso, al emitir la ley que reforma el Código de Trabajo, pues se animaron a establecer ya de manera de carácter obligatoria la situación de estar adherido a un sistema de casilleros electrónicos. Y estos sistemas, pues en realidad son bastante rápidos, bastante eficientes y que permiten, por ejemplo, un ahorro notable en el tema del personal, por ejemplo. Imaginémonos, compañeros, que un trabajador plantea una demanda de juicio ordinario laboral, por ejemplo, y el notificador tiene que ir a buscar una oficina profesional a zona 1, por ejemplo, para notificarle al actor.
ir a la zona 9 para notificarle a la Inspección General de Trabajo, ir a la zona 10, por ejemplo, para notificar al abogado del patrón, ¿verdad? En la oficina del abogado del patrón. Entonces, es importante, compañeros, porque imagínense, solo visualicen eso, que el notificador tenga que ir a esos 3 lugares. Estamos hablando de, digamos que se van a 1 hora para cada uno, estamos hablando de 3 horas del día para ir a notificar a los 3 lados. Cuando en unos 5 o 10 minutos puede perfectamente manipular una computadora y poder notificar de esa manera a través de casilleros electrónicos. Entonces, creemos, compañeros, que hay que mejorar algunos aspectos, sin embargo, la idea es buena. La idea de fondo de que la notificación sea electrónica permite, como les repito, que ya no se ocupe cierto tiempo para hacer estas notificaciones presenciales. Incluso, por ejemplo, en el caso de los abogados, pues muchas veces tenemos que hasta estar o dejar a alguna persona en las oficinas para que pueda controlar el tema de notificaciones, ¿verdad? Porque imagínense, compañeros, que notifiquen y se vaya un plazo y no se pueda impugnar, por ejemplo, y era necesario impugnarlo. Entonces, a veces hasta se tenía que dejar a una persona ahí encargada de recibir cualquier notificación que llegara a la oficina. Ahora ya no, compañeros. Ahora, pues, estando uno adherido al sistema, pues, incluso en el propio teléfono móvil, pues, llegan las alertas vía correo electrónico, por ejemplo, para que usted vea su casillero, ¿verdad? Ya se le avisa, digamos, se le avisa por esa vía que tiene una notificación en su casillero para efecto que en el propio teléfono o en algún otro dispositivo pueda accesar a la página de la Corte Suprema de Justicia en el apartado de notificaciones electrónicas, y entonces ahí están los casilleros y ahí pues le piden a uno la contraseña que tiene uno a efecto de ingresar directamente a su casillero y ver que le notificaron, ¿verdad? Pero todo eso, compañeros, es una gran ventaja realmente, ¿verdad? Siempre hay margen de error, ¿verdad? Que de alguna manera el notificador cometa algunos errores. Sin embargo, el error pues es parte también del ser humano, ¿verdad, compañeros? Y cometemos errores. Por supuesto que en la carrera tenemos que ser casi perfectos, ¿verdad? Porque los errores no se perdonan. Pero sí, el sistema yo considero que está bien, ¿verdad? Creo que llegó en un momento apropiado y ya se está usando, compañeros. Entonces, hay que recordar que la parte que, digamos, el abogado como tal no actúa como parte, ¿verdad, compañeros? Solo como asesor. Entonces, el asesorado o el auxiliado o la persona que está recibiendo la asesoría profesional es la que está, digamos, manifestándose en un memorial. Entonces, él puede decir que le señalen como lugar para notificar el correo identificado de tal manera que corresponde a su abogado asesor o a su abogado auxiliante, por ejemplo. Y esto ya evita que se tenga que señalar un lugar físico para notificar, digamos, una oficina normalmente de profesional para ser notificado. Entonces, eso en el tema de las notificaciones, compañeros. Luego, después de haber sido notificado el demandado, ¿qué etapa procesal viene? ¿Se recuerdan? ¿Cuál? El emplazamiento, exacto. Estamos bien ahí, José. El emplazamiento. El emplazamiento que... Pues lógicamente lo que busca, compañeros, es darle un tiempo a la contraparte para que se prepare, pues porque él está recibiendo la notificación de la demanda. Entonces, el emplazamiento, ¿se recuerdan ustedes cuál es el plazo mínimo del emplazamiento, compañeros? 3 días. 3 días, sí, así es. Y se puede ampliar, ¿por qué? Por razón de la distancia. Por razón de la distancia. Excelente, Nos compañera. contaba un caso muy interesante que usted llevó, un expediente de la Corte de Constitucionalidad 3733-2008. Sí, gracias por la referencia. Sí,
Fíjense, compañeros, que sí hace muchísimos años, ¿verdad? Creo que fue como en el 2005, 2006, que tuvimos que acudir hasta el máximo tribunal constitucional para que nos dieran la razón, compañeros, porque el problema fue que se violentó el debido proceso, ¿verdad? El debido proceso es lo que estamos hablando, que son 3 días mínimos de emplazamiento y el plazo por razón de la distancia, que puede ser 1 o más días. Eso es una cuestión de criterio judicial. Sin embargo, en aquel tiempo, compañeros, se dio el problema que no respetaron y no se observó el plazo por razón de la distancia que el juez había establecido. Y entonces resulta que, bueno, pues para hacerlo más práctico, diríamos que planteamos una nulidad, esa nulidad fue declarada sin lugar, luego planteamos una apelación sin lugar, luego se planteó el amparo en contra de la autoridad impugnada, que era la sala, que había declarado sin lugar la apelación. Y la Corte Suprema, pues a través de ese amparo, deniega el amparo, no nos otorga el amparo, y tuvimos que ir a la 11 Avenida, ¿verdad, compañeros? A la Corte de Constitucionalidad. Y es la Corte en una sentencia bien interesante, compañeros, porque no se han visto tantas en ese sentido, pero en una sentencia muy interesante, pues nos da la razón, ¿verdad? Nos da la razón y se retrotrae el proceso hasta el momento en que se incurrió en el vicio, que fue había que señalar una nueva primera audiencia, ¿verdad, compañeros? Después de varios años, digamos, de litigio. Entonces, es interesante, compañeros, este tema que hay que observar, entonces, el plazo, tanto del emplazamiento como el plazo por razón de la instancia. Luego, ¿qué viene? Digamos, si yo estoy notificado como demandado y la audiencia es en enero del otro año, por ejemplo, pero ¿qué derecho me asiste a mí dentro de los primeros 3 días de haber sido notificado? ¿Ampliar la demanda? Bueno, la ampliación o modificación de la demanda puede hacerse en cualquier tiempo mientras no haya sido contestada, ¿verdad? Sin embargo, aquí supongamos que el actor ya no haya necesidad bueno, aquí Diana nos habla de las excepciones, todavía creo que es un poco temprano, digamos, pero sí más adelante sí se pueden plantear excepciones. Pero yo ya estoy, digamos, pónganse en la posición del demandado, ¿verdad? Que ustedes como demandados ya son notificados y ustedes tienen un derecho que deben hacer valer dentro de los 3 días siguientes. ¿Cuál será ese? Contestación de la demanda. La contestación de la demanda, al igual que las excepciones, son un poquito más adelante. Abner nos habla de la reconvención, también es al contestar la demanda. Pero hay una situación previa ahí, compañeros, previo a llegar a la audiencia, que debe hacerse valer dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Los previos no son los previos, porque los previos son resoluciones emitidas por el juzgado donde se le dice al actor que subsane ciertas deficiencias de la demanda. ¿Que alguien más se recuerda? Impugnaciones. Bueno, ahí ya está un poquito más cerca. Es una especie de, digamos, de impugnación, excepciones dilatorias. Las excepciones, tanto dilatorias como perentorias, son presentadas hasta la primera audiencia, ¿verdad? Y no vamos todavía ahí, sino que es dentro de los primeros 3 días de haber sido notificado. Alguien que nos apoye ahí, Ingrid, hágame favor de leer el artículo 309 del Código de Trabajo. La cuestión de incompetencia. Artículo 309. Uh-huh. El que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio o de la materia
podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. En ambos casos debe plantearse la cuestión dentro de 3 días de notificado. Los conflictos de jurisdicción por razón de la materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, entonces ahí la compañera nos hizo el favor de leernos el artículo 309 y ahí está, compañeros, la figura que estábamos platicando. La figura precisamente de la cuestión de incompetencia. La cuestión de incompetencia es importante porque es un medio que tiene el demandado para hacer valer el hecho de que la incompetencia se está inobservando, ¿verdad? Entonces, esta incompetencia no es en términos generales, ¿verdad? Cualquier incompetencia que se considere. Se refiere únicamente a incompetencia por razón de la materia y por razón del territorio. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración, compañeros. Y esto, aunque no lo dice el código de manera expresa, pues se ventila a través de un incidente, ¿verdad? Un incidente es el que se promueve para esta cuestión de incompetencia. Luego viene la primera audiencia. ¿Verdad? Hablemos de la primera audiencia, compañeros. ¿Qué puede suceder en una primera audiencia? ¿Verdad? Ahí me van apoyando. Viene la excusa, Luis. Puede haber una excusa, si tiene razón en ese sentido, ¿verdad? Si usted no se presenta, pero está en estado de enfermedad, pues entonces que le impida acudir a ese tipo de actuaciones, pues entonces efectivamente usted puede plantear una excepción de una excusa que tiene que ser por una vez y solo por enfermedad, ¿verdad? Entonces esa es una posibilidad. Pero supongamos que no hay excusa, sino que ambos llegaron y ambos van a iniciar el juicio, van a incursionar en la audiencia del juicio ordinario laboral. Entonces, Sí, dígame. puede pasar que antes de la contestación de la demanda plantea las excepciones previas o dilatorias. También puede plantearse una reconvención, contestar la demanda en sentido negativo. Sí, exacto. Así es, se puede, pero antes, compañeros, antes de contestar la demanda, la reconvención, las excepciones, antes de eso, ¿qué puede ocurrir? Supongamos que el demandado, perdón, que el actor ratificó la demanda, que no le va a hacer ninguna modificación. Entonces, pero antes de todo, antes, digamos, de las etapas de esta audiencia, ¿qué puede ocurrir? El juez puede también llamar a conciliación según la ley ordenada judicial. Exacto, excelente, Samuel. Eso es hay que recordar que la ley de organismo judicial puede facultar, o sea, no puede, sino faculta al juez a que el juez pueda, en este caso, proponer fórmulas ecuánimes de conciliación, dice, ¿verdad? Es decir, tratar de arribar a un punto conciliatorio entre las partes. Y entonces, esta es una etapa que se considera opcional, ¿verdad? Porque el juez no está obligado. Si el juez lo considera,
Aunque en la práctica yo les puedo decir que muchos jueces hacen eso, ¿verdad? Siempre al inicio tratan de ver si hay alguna forma de arreglar el asunto para que el proceso pues no continúe, ¿verdad? Así funciona esto en la práctica. Entonces, lo primero entonces es una conciliación opcional. Después de la conciliación y que ya está ratificada la demanda, viene la posibilidad de la contestación de la demanda. En el caso de la contestación de la demanda, compañeros, ya sabemos que la contestación pues es una contestación de demanda en sentido afirmativo o en sentido negativo, ¿verdad? En sentido afirmativo, si se están aceptando los hechos, ¿verdad? Que equivale a un allanamiento en términos técnico-procesales. En ese sentido, pues esas son, digamos, las primeras etapas de la primera audiencia, ¿verdad? Se invita a conciliación, a conciliar, se ratifica la demanda y entonces el demandado previo a contestar la demanda puede interponer qué tipo de excepciones, compañeros. Las excepciones previas y dilatorias. ¿Excepciones? Dilatorias. Dilatorias, exactamente. Las excepciones dilatorias son las que proceden previo a contestar la demanda. Y las excepciones, luego, si se dilucidan esas excepciones dilatorias y continúa el proceso, pues estarían las excepciones perentorias que se interponen al contestar la demanda, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuáles son algunas excepciones dilatorias y cuáles son unas perentorias, compañeros? Las dilatorias pueden ser la litispendencia, la demanda efectuosa, la falta de capacidad legal, la falta de personalidad, la falta de personería. Exactamente, ahí estamos bien, compañera. Son las excepciones dilatorias. Ahora, alguien que me diga cómo se pueden denominar algunas excepciones perentorias. Ignominadas, licenciado. Ujú. Son ignominadas, ¿verdad? Las excepciones perentorias son ignominadas, no llevan un nombre, pero si le queremos poner un nombre, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, compañeros, podría ser improcedencia de la reclamación X, por ejemplo, ¿verdad? Ahí yo le estoy dando un nombre, que eso no procede para mí, ¿verdad? Entonces se pueden hacer ese tipo de propuestas ahí. Luego, Licenciado, una pregunta. ¿Se podría poner, por ejemplo, que el trabajador no demostró realmente la relación de trabajo? ¿O eso no entraría ahí? podría ponerse, ¿verdad? Podría ponerse como parte de los medios de defensa, ¿verdad? Como lo que usted menciona, digamos. Podría ponerse como excepción perentoria de inexistencia de la relación laboral afirmada por el actor, por ejemplo, ¿verdad? En esa podría usted explicar que él no está presentando ningún medio de prueba para demostrar que efectivamente existió la relación laboral, ¿verdad? Gracias. A la orden. Bueno, entonces, después de que ha sido contestada la demanda, ¿y qué sigue, compañeros? Luego la conciliación, licenciado, de acuerdo al Código de Trabajo. Ajá, esa es la conciliación ya legal u obligatoria, como usted lo dice, citada en el Código de Trabajo. Efectivamente, así es, ¿verdad?
Hay una fase de conciliación que es de carácter obligatoria. La primera dijimos que era opcional y esta es obligatoria. Y luego pues viene la recepción de medios de prueba, la compañía de los medios de prueba que haya sido ofrecido por cada una de las partes procesales, pues se va a tomar en consideración. Ahora, en el caso de que rechacen algún medio de prueba, compañeros, ¿cuál sería la actitud procesal que habría que tomar? Se debería protestar el medio de prueba para poder después en segunda instancia. Exacto, así es, compañeros. Se protesta la prueba y se puede pedir que se diligencie en segunda instancia. Así funciona. Bueno, luego ahí damos por agotado la primera audiencia, compañeros. Luego viene una segunda y tercera audiencia, ¿se recuerdan? Esta segunda y tercera audiencia se hacen con fines de recibir la prueba, ¿verdad? Que no ha sido recibida en las audiencias anteriores. Ahora, una vez que están recibidas las pruebas, compañeros, ¿qué hay entre la recepción de medios de prueba y la audiencia? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. Si estamos hablando de que, por ejemplo, ya se recibieron todos los medios de prueba, ¿verdad? Y luego, entre ese momento y la emisión de la sentencia, ¿qué puede haber en medio? Un auto para mejor fallar. Excelente, compañeros. Ahí hay también Amelia y, en fin, que 3 compañeros casi al mismo tiempo nos dicen que puede haber un auto para mejor fallar, lo cual es excelente, ¿verdad, compañeros? Así es, existe la posibilidad de un auto para mejor fallar o para mejor proveer, ¿verdad? Eso tiene un plazo de 10 días, se recuerdan, y pues es inimpugnable, ¿verdad? El tema de el auto para mejor fallar. Bueno, entonces, compañeros, por razones de tiempo ya estamos como a 8 minutos ahí de terminar y dado que en la otra clase pues estamos también al mismo nivel que ustedes, pues diríamos que lo vamos a dejar aquí, compañeros, hasta aquí la clase. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, ahí estamos a la orden, compañeros. Pasen feliz tarde, cuídense, nos vemos el viernes. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes. Igualmente, ¿le podría hablar? sí, no tenga pena, con mucho gusto. Sí, licenciada, es que fíjese que yo me equivoqué en la variante que usted puso. Yo solo, o sea, abrí Classroom y a la primera que encontré, pero como mi número decía, pues, los que no tengan 7, 8 y 9, ¿va? Y el mío terminaba en 3, pues yo me ingresé ahí, pero la verdad no me di cuenta que había más variantes, ¿verdad? Yo le escribí, pero ya no me contestó.